A continuación tendremos la conferencia con la temática El acceso a la justicia alternativa de los adultos mayores con grupos vulnerables, a cargo del profesor José Guillermo Olvera García. El maestro Jorge Guillermo Olvera García es abogado de la Universidad de Guadalajara, cursó la maestría en Derecho en la misma casa de estudios, obteniendo el premio Jorge Fernández Ruiz a la mejor tesis de maestría en el ciclo 2009-2010. Doctor en Derecho, es profesor de las materias de Derecho Internacional Público, Mecanismos Alternativos de la Solución de Controversias, Estudio de Casos de Instituciones Jurídicas 1 y 3 y Derecho Constitucional en la Universidad de Guadalajara. Es el presidente de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios. Desde el año 2013 tiene la certificación como prestador de servicios de métodos alternos de la Institución de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco, donde además es miembro de su claustro académico. Ha publicado diversos artículos con temas de protección legal del patrimonio cultural y mecanismos alternativos de solución de controversias. En el servicio público se ha desempeñado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Démosle la bienvenida al maestro Jorge Guillermo Olvera García. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Los adultos mayores, su acceso a la justicia a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Somos conscientes quiénes integran este grupo de personas? ¿Estamos o estaremos preparados para garantizarles plenamente el acceso a la justicia a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias? ¿Cómo debemos intervenir los facilitadores públicos y privados? ¿Qué ajustes razonables o ajustes de procedimiento debemos conocer y aplicar en un mecanismo alternativo? ¿Todos ellos están en situación de vulnerabilidad? Durante mi intervención iré respondiendo estas preguntas, así como compartiré algunas reflexiones que con motivo de la investigación realizada a grupos vulnerables y justicia alternativa he realizado, esperando que en algún otro momento, tal vez en la 17ª semana de la mediación, pueda hacerlo respecto a los niños, niñas y adolescentes, a las personas con discapacidad o a los integrantes de pueblos originarios, entre otros. Les comparto algunos valores cuantitativos. Este sector es muy amplio en nuestro país. De acuerdo a las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para el segundo trimestre del año 2022, habían en nuestro país 17.958.707 personas adultas mayores, lo que representaba en ese momento casi el 14% de la población total de México. Pero de acuerdo a las proyecciones demográficas del INEGI, dadas a conocer el 28 de mayo del 2025, o sea, muy recientes, nos señala que para el año 2030 el 14.96% de la población será adulta mayor, casi un punto porcentual de incremento. Pero México envejece. Para el año 2070 nos dice el INEGI que este porcentaje se incrementa significativamente. El 34.20% de la población seremos adultas mayores. Dejo esta proyección para la reflexión, estando consciente que este incremento porcentual será año tras año, por lo que cada vez serán más adultos mayores los que para resolver sus conflictos
busquen a la justicia alternativa a través de los mecanismos alternativos para solucionarlos. Y nosotros, los facilitadores privados y las instituciones, ¿estaremos preparados? ¿Estaremos preparados para garantizarles este derecho humano plenamente? Antes de entrar al fondo de lo que quiero compartirles, cito a Cicerón con dos frases que encuadran perfectamente a este momento en el que estamos. La primera, cuando dijo que la conciliación es un acto de libertad, digno de elogio. Y la segunda, cuando manifestó que la gratitud no solo es la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Por lo tanto, agradezco a ustedes, los presentes en este imponente auditorio del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, a todos los que nos siguen en las plataformas digitales. Y para mí es un verdadero honor estar ante ustedes en la 16ª edición de la Semana de la Mediación, organizada ininterrumpidamente por el Instituto de Mecanismos Alternativos de Nuevo León. Mi agradecimiento total al doctor Jesús España Lozano por tu amistad y por la invitación a ser parte de este importante evento académico, que ya es referente nacional. A todo su equipo por la magnífica organización y por las atenciones que he recibido. Agradezco también y saludo a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León y a todos los integrantes de dicho tribunal y del Consejo de la Judicatura por permitirme ser parte del claustro académico de esta jornada académica. Y mi especial agradecimiento va para todos y todas ustedes por su participación y presencia esta mañana. Como hace un momento lo manifestaron, el tema que presentaré es el acceso a la justicia alternativa de los adultos mayores como grupo vulnerable. Primeramente, debemos tener claro que el acceso a la justicia es un derecho humano que tenemos todas las personas, el cual lo podemos ejercer a través de los tribunales del Estado o por medio de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ambas vías, como lo estableció el criterio de nuestros altos tribunales en octubre del 2013, mediante tesis aislada con número de registro 24630. Ambas vías se encuentran en un mismo plano constitucional y con la misma dignidad, pues ambas, señala este criterio, tienen como objeto idéntica finalidad, que es resolver los diferendos entre sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley en el Estado mexicano. Esta prerrogativa la encontramos garantizada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en distintos instrumentos internacionales en términos del artículo 1 de nuestra Carta Magna. Por citar algunos, el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el sistema interamericano lo encontramos en el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como en el numeral 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, podemos señalar que este derecho humano es para todas las personas, en condiciones de igualdad y bajo los principios de legalidad. Pero, ¿qué sucede con las personas adultas mayores que se encuentren en situación de vulnerabilidad? ¿Cómo vamos a garantizarles un adecuado acceso a esta justicia? En la presente exposición analizaré cuáles son los principales estándares y criterios que debemos conocer e implementar los operadores de la justicia alternativa para garantizar plenamente este derecho, pero también
haré algunos señalamientos de omisiones legislativas que nos impiden lograrlo adecuadamente. Empecemos por identificar quiénes son personas vulnerables. Partamos en identificar a este gran universo a partir de distintas legislaciones nacionales e instrumentos internacionales que resultan no coincidentes en muchas ocasiones, lo que nos genera una primera observación. El artículo 5º, fracción 6ª, de la Ley General de Desarrollo Social indica que son aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, aquí podemos hablar de la interseccionalidad, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y por lo tanto requieren la atención e inversión del Estado para lograr su bienestar. A su vez, en la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en marzo del año 2008 en Brasilia, se fijaron las reglas básicas, de acceso a la justicia de las personas vulnerables. En este instrumento del soft law se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y culturales, encuentran especial dificultad para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por dicho ordenamiento. De manera enunciativa y más específica, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas, la CEPAL, de acuerdo a los desafíos del desarrollo social inclusivo de la Agenda 2030, nos señala que este grupo son, fíjense, es mucho más abierto, los niños, niñas y adolescentes, las personas jóvenes, las personas adultas mayores, las mujeres, los pueblos originarios, la población afrodescendiente, las personas con discapacidad, las personas que habitan zonas rezagadas, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, los migrantes y aquellos desplazados por conflictos y las poblaciones afectadas por los desastres y cambios climáticos. Pues, ¿quiénes no estamos en ese grupo? Creo que excluyéndonos las personas que no tenemos esas circunstancias, pues creo que pocas personas están en situación de no vulnerabilidad para la CEPAL. De acuerdo a este organismo, que tiene una clasificación muy amplia, podemos identificar a los adultos mayores en una situación de interseccionalidad. La interseccionalidad, identificándola como esta condición que pudieran experimentar en vulnerabilidad de sus derechos humanos, como lo es el acceso a la justicia, de manera simultánea e interconectada con otras características de personas vulnerables, como podría ser adulto mayor y mujer, ser adulto mayor e integrante de un pueblo originario, ser adulto mayor e integrante de la comunidad LGTBI, ser adulto mayor y tener alguna discapacidad, entre otras. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González Yul y otros contra Ecuador, en la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, del 1 de septiembre del año 2015, determinó respecto a la interseccionalidad, que es cuando se confluye en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgos de discriminación
asociadas a su condición. Condición que en su caso debemos identificarla los facilitadores públicos, los facilitadores privados, para evitar una violación simultánea e interconectada por su condición al acceder al derecho humano, a la justicia, estas personas adultas mayores. Ante lo anterior, ahora identifiquemos el principio de protección de los adultos mayores como grupo vulnerable, tanto en el derecho internacional como en el derecho interno. En el derecho de gentes podemos encontrar en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, en su artículo 15, nos dice que se reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la vejez. Por otra parte, en el Protocolo sobre Derechos Sociales, Económicos y Culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador, en su artículo 17, nos dice: toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados parte se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar a cabo esta práctica. ¿Cuáles medidas? No sabemos cuáles medidas. A su vez, el instrumento regional especializado en la materia, la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores, adoptada el 15 de junio del año 2015, en la 45ª periodo de sesiones ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, y ratificado por nuestro país hasta enero del 2023, nos indica entre los principios generales de protección para los adultos mayores la promoción y defensa de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Ojo, algo muy importante que protege: la dignidad, la independencia, el protagonismo, y aquí sí subrayo, la autonomía de las personas adultas mayores, la autorrealización, el buen trato, la atención preferencial, el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de las personas adultas mayores y la protección judicial efectiva. Para lograr eso, los Estados partes se comprometen, entre otras cosas, en cuanto a lo que nos ocupa, como lo señala el artículo 4, a adoptar medidas afirmativas. ¿Cuáles? Vuelvo a hacer la pregunta. No la señala, no nos establece criterios, parámetros. Y a realizar ajustes razonables. También, ¿cuáles? ¿Bajo qué criterios? ¿Cuáles son los parámetros, los estándares? Que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente convención, como el derecho al acceso a la justicia. Y subraya que no se considerarán discriminatorias las medidas afirmativas y los ajustes razonables, que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas mayores. De igual forma, los Estados se comprometen a adoptar y a fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias o de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia, a fin de garantizar a las personas adultas mayores un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. Aquí mi pregunta: ¿sería para todas las personas adultas mayores de manera generalizada? ¿Todas las personas adultas mayores requieren estas medidas afirmativas? ¿O solo aquellas
que por alguna condición sí lo requieran. Resulta muy importante para los planteamientos que estoy realizando los derechos que protege este instrumento internacional, por lo que vamos a destacar dos derechos preferencialmente. El derecho a la independencia y autonomía de este grupo poblacional y el derecho al acceso a la justicia. Primeramente voy a referirme al derecho a la independencia y autonomía de los adultos mayores. Y este lo regula como el derecho de las personas mayores a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente. Respecto a la autonomía de las personas mayores en la toma de decisiones, así como a la independencia en la realización de sus actos, sin la intervención del Estado. ¿Por qué tiene que intervenir el Estado? Subrayo autonomía, vuelvo a repetir, por su importancia de lo que vamos a ver más adelante, relativo a que del universo de las personas adultas mayores, no todas necesitan o requieren una asistencia social por parte del Estado, ni tampoco la implementación de ajustes razonables o de procedimiento a su favor. En cuanto al derecho al acceso a la justicia, este instrumento del sistema interamericano dice que se tiene que asegurar que la persona adulta mayor tenga un acceso efectivo a la justicia en condiciones de igualdad con las demás personas. Y dice, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los casos judiciales o administrativos en todas sus etapas. Creo que aquí hay una contradicción porque primero dice incluso mediante la adopción de ajustes razonables y después nos dice en todos los procedimientos judiciales y administrativos, en todas sus etapas. Entonces, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Son estas situaciones que llaman la atención. Asimismo, señala este instrumento que se debe de garantizar la debida diligencia y tratamiento preferencial a la persona adulta mayor para la tramitación, resolución, ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. Algo interesante que destaco de este instrumento indica que el Estado debe desarrollar y fortalecer políticas públicas y programas dirigidos a este sector de la población para que puedan resolver sus conflictos a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ahora identifiquemos en nuestro derecho interno el principio de protección a los adultos mayores como grupo vulnerable. Aun cuando ya fue promulgada el 26 de enero del año 2024, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, al día de hoy, muchas legislaciones de las entidades no han cumplido con esta armonización. Jalisco todavía no cumple, creo que aquí tampoco, y varias entidades no hemos cumplido con ese, bueno, no digo cumplido porque yo no soy legislador, pero no se ha cumplido con este artículo tercero transitorio de armonizar las disposiciones de la Ley General a las legislaciones de los estados. Pero analizando las 32 legislaciones aún vigentes de nuestro país, y he observado que solo 7 de ellas, las de Jalisco, Chiapas, Tlaxcala, Sinaloa, Morelos, San Luis Potosí e Hidalgo, Nuevo León no, de forma enunciativa, identifica entre los principios que rige a la justicia alternativa el de protección a los más vulnerables y el de principio de enfoque diferencial y especializado. Es de mencionar que la propia Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias no prevé esta protección a los más vulnerables como un principio rector
Pues únicamente dentro de los principios señala el del acceso a la justicia alternativa, el de la autonomía de la voluntad, la buena fe, la confidencialidad, la equidad, flexibilidad, gratuidad, honestidad, imparcialidad, legalidad, neutralidad y voluntariedad. Y fíjense algo bien importante en cuanto a lo que estamos analizando. Esta ley general sí hace una mención implícita como principio rector de la justicia alternativa, pero solamente a uno de los grupos vulnerables, a los niños, niñas y adolescentes, en su interior superior, excluyendo como principio a los demás grupos vulnerables, como lo pueden ser los adultos mayores, las personas con discapacidad y a los integrantes de pueblos originarios, entre otros, dependiendo la clasificación que queramos utilizar. Sin embargo, esta omisión no es total. Si bien no se establece como principio rector la protección a los más vulnerables, a los adultos mayores, la Ley General, en su artículo 31, establece esta protección, pero de manera genérica, sin hacer una distinción respecto a la autonomía y a la independencia que he estado subrayando. Al establecer que si durante el trámite o procedimiento regulado por esta ley participan adultas mayores, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, deberá, o sea, obligatorio, realizar ajustes razonables y de procedimiento, contar con formatos alternativos que garanticen equidad, a fin de facilitar el ejercicio de sus derechos, su capacidad jurídica plena. O sea, a todos los adultos mayores, cualquier adulto mayor que intervenga en un mecanismo alternativo, hay que aplicar, hay que intervenir mediante ajustes razonables de procedimientos. La Ley General lo establece. Sí, pero también no especifica qué criterios, bajo qué parámetros vamos a realizar esos ajustes razonables o de procedimiento. Asimismo, esta Ley General ordena que las personas facilitadoras deberán proporcionar los apoyos necesarios e indispensables para una efectiva anticipación y accesibilidad en los procedimientos de mecanismos alternativos de solución de controversia, de conformidad a los dispuestos en el artículo 1, 2 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. ¿Cuáles? Tampoco, creo que nos deja muy abierto esta legislación. Por lo que insisto, ¿cuáles son estos ajustes razonables? ¿Cuáles son estos ajustes a procedimiento? No los establece la ley, no dicta los criterios, no nos fija ciertos estándares para garantizarlos. Únicamente en el artículo 30 nos dice que las personas facilitadoras deberán llevar a cabo ajustes de procedimiento que se requieran en los términos de lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por lo tanto, supletoriamente nos vamos y recurrimos al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero este tampoco es muy específico y solamente define a uno de los ajustes, a los del procedimiento y no a los razonables. En el artículo 2.1 sí define a los ajustes de procedimiento, al señalar que son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para facilitar y garantizar el desempeño de las funciones efectivas de las personas que pertenezcan a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como participantes directos o indirectos, en todos los procedimientos judiciales,
así como el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Por otra parte, tratando de encontrar estos estándares o estos criterios en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, observamos que en el artículo 5 solamente nos dice que en los asuntos del orden familiar y sin alterar el principio de igualdad procesal, las partes podrán revelar su condición de igualdad, a fin de que la autoridad jurisdiccional prevea ajustes de procedimiento. En su caso, supla de manera oficiosa las deficiencias de sus planteamientos, sobre la base de proteger los intereses de la familia, personas mayores, niñas y adolescentes, personas con discapacidad o cualquier otra que se encuentre en una situación o condición de vulnerabilidad. O sea, tenemos que hacer de manera oficiosa, supletoriamente, el replanteamiento de las deficiencias planteadas en un mecanismo alternativo por un adulto mayor. ¿No estaremos violando otros principios? Porque de acuerdo a ese artículo del Código, en un mecanismo alternativo, el facilitador oficiosamente tendrá que estar supliendo las deficiencias de los planteamientos de las partes. A eso nos lleva, la ley general nos lleva al Código, y el Código pues aquí así lo señala. Los problemas de no tener claramente los criterios y los parámetros establecidos. Continuando con esta búsqueda de los estándares, de los criterios, de los ajustes razonables y de procedimientos, también encontramos que en el artículo 148 ordena que el Poder Judicial respectivo, en el Poder Judicial respectivo estarán disponibles los documentos y las personas de auxilio para que las partes tengan acceso a los registros de audiencias y a fin de conocer sus contenidos. No aplicable para el caso de la justicia alternativa. La autoridad jurisdiccional, con base a los ajustes de procedimiento conducentes a cada caso, proporcionará toda la información relacionada desde un inicio y en todas las etapas de procedimiento. Nos quedamos igual sin conocer. También este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos señala que va a quedar a cargo de los poderes judiciales la elaboración de los manuales correspondientes, que deberán estar disponibles, actualizados, comprensibles y accesibles. ¿Ya contamos con esos manuales? En Jalisco no, les puedo asegurar. Como hemos visto, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en ninguno de sus numerales nos establece cuáles son los ajustes de procedimiento, bajo qué estándares, bajo qué criterios los debemos implementar los facilitadores en un mecanismo alternativo de solución de controversia cuando intervengan los adultos mayores. Situación que es idéntica con los ajustes razonables, pues en el artículo 2 no los define, pero este código, en el artículo 557, sí establece por ahí ciertos parámetros o criterios para llevar a cabo los ajustes razonables. Pero de manera indicativa, este artículo 557 señala que es cuando en algún trámite intervengan, o en un procedimiento intervengan, o estén involucrados niños, niñas y adolescentes, no los integrantes de otros grupos vulnerables como lo pueden ser los adultos mayores. Continuemos ahora con las legislaciones de los estados en materia de justicia alternativa, para ver si de manera ilustrativa estas nos indican los estándares o los criterios sobre los ajustes de procedimiento o los ajustes razonables para la protección de los adultos mayores. ¿Qué nos dicen
sobre el procedimiento de un mecanismo alternativo, las leyes de los estados. Por ejemplo, en la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, en el artículo 4, fracción 9, solamente nos dice que en los convenios finales se suscribirán observando adicionalmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incapacitados, adultos mayores e indígenas. A su vez, la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Chiapas, en su numeral 3, fracción 12, mediante un texto muy similar, señala que los acuerdos o convenios que se celebren serán con apego a los derechos de la niñez, incapaces y adultos mayores. Lo mismo ocurre en la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia del Estado de Tlaxcala, que en el numeral 4, fracción 12, establece, de nueva cuenta, que los acuerdos o convenios se suscribirán con arreglo a los derechos e intereses superiores de los individuos ya señalados. Por otra parte, en la legislación de justicia alternativa en materia penal de los estados de Sinaloa y de Morelos, en los artículos 11, fracción 10, y 25 respectivamente, volvemos a encontrar que los convenios finales se suscribirán observando adicionalmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incapaces, adultos mayores e indígenas. En comparación con estas, la Ley de Mediación y Conciliación del Estado de San Luis Potosí, considero que va más allá que solamente establecer la protección a los más vulnerables. Pues en el artículo 5, fracción 4, indica como principio rector el enfoque diferencial y especializado, que obliga a los facilitadores a realizar ajustes razonables en consideración al mayor riesgo de exclusión de las personas intervenientes en los procedimientos en razón de su edad, género, preferencias u orientación sexual, etnia y condiciones de discapacidad. Sin embargo, volvemos a encontrar la misma omisión. No se manifiesta claramente bajo qué criterios o estándares vamos a llevar a cabo estos ajustes. A su vez, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de Hidalgo dice, respecto a la protección a los más vulnerables, no incluye esta protección como principio rector. Sin embargo, en el artículo 60, a regular la mediación, establece que se deberá conservar la dignidad e integridad de los grupos en situación de vulnerabilidad, como los adultos mayores. Aquí en esta entidad, Nuevo León, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias no prevé en el artículo 5 el principio de protección a los más vulnerables, así como tampoco establece disposición alguna que refiera a la implementación de ajustes razonables o de procedimiento cuando una persona adulta mayor o cualquier otra en situación de vulnerabilidad intervenga o participe en un mecanismo alternativo. Por consiguiente, recordemos la protección establecida en un desarrollo de un mecanismo alternativo en donde intervengan o sean parte personas en condición de vulnerabilidad, en específico los adultos mayores. La ley general, antes mencionada, menciona en el numeral 31 que se deberán realizar ajustes razonables y de procedimiento, así como garantizar en todo momento la equidad, accesibilidad estructural y de comunicación a este sector de la población, a fin de facilitar el ejercicio de sus derechos y su capacidad jurídica plena. Si bien es cierto que las demás legislaciones estatales en la materia no especifican el principio de protección a los más vulnerables, entre ellos los adultos mayores,
¿O cuáles son los criterios para implementar los ajustes razonables o los ajustes de procedimiento? Esto no significa sin observancia, pues en el desarrollo de un mecanismo alternativo donde intervengan este grupo de personas, debemos asegurarnos que nuestra actuación se encuentre apegada al principio de legalidad, dictada por el derecho interno o el derecho internacional, el cual brinda mayor protección de acuerdo a su condición, a través de los estándares, de los ajustes de procedimiento o ajustes razonables, ya que de lo contrario, la intervención sería ilegal y arbitraria. Lo anterior que les comento cobra sustento con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas del 19 de septiembre del año 2016, en el caso Claudé Reyes y otros contra Chile, en el que la Corte determinó que el artículo 8.1, aquel que regula el derecho al acceso a la justicia, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se aplica solamente a jueces y a tribunales judiciales, sino también a los que, pese no serlos formalmente, actúen como tales, resaltando esta sentencia, que quienes tomen decisiones que determinen derechos que no sean jueces o tribunales, no les son exigibles aquellas garantías propias de un órgano jurisdiccional, pero sí deben de cumplir con las garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria. Y en este rubro entramos los facilitadores. Criterio de la Corte Interamericana, que fue reiterado en la sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas del 13 de octubre del 2011, en el caso Barbani Duarte y otros contra Uruguay. En general, ¿qué debemos de entender por los ajustes razonables, los ajustes a procedimiento? Como hemos visto, ni el derecho internacional ni el derecho interno nos establece cómo llevarlos a cabo. Y aunque la ley nos lo señale, aplica ajustes razonables cuando haya un adulto mayor, observa las condiciones de interseccionalidad, ajustes de procedimiento, ajustes razonables, principio de legalidad, garantiza el derecho humano, el acceso a la justicia. No sabemos, no está debidamente previsto. Tenemos que recurrir a otras fuentes del derecho para poderlo conocer. ¿Doctrina, tal vez? Los ajustes razonables son modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas. Fíjense algo interesante, que no implican una carga desproporcional o indebida, aplicadas a casos particulares, no generalizados, para garantizar que los adultos mayores puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. No hay que confundir los ajustes razonables con situaciones de accesibilidad. Las situaciones de accesibilidad aplican a un grupo de personas en general. Los ajustes razonables van a casos individuales. Por ejemplo, cuando hablamos de accesibilidad, pues vemos que en ciertos lugares debe de haber rampas de acceso, ¿cierto? Un ajuste razonable sería utilizar en un mecanismo alternativo un macrotipo, tal vez, letra más grande. Regularmente utilizamos, no sé, Arial 12, lo general. Interviene un adulto mayor, pues a lo mejor un macrotipo, un Arial 14, 16, que la persona adulta mayor, este ajuste razonable que no es desproporcional, pueda leer el documento de una manera más sencilla, ¿no? ¿Se fijan? De manera universal, la accesibilidad. De manera individual, los ajustes razonables.
pero en cada caso en particular, no de manera general, ¿sí? No todas las personas adultas mayores, no todas las personas de 60 años, hay que aplicarles ajustes razonables. Vamos a ver por qué más adelante. Ajustes razonables, cumplir los criterios de viabilidad, de proporcionalidad, ¿de acuerdo a qué? A los hechos, a las necesidades, a casos concretos. Y esto no genera un riesgo o afecta derechos de otra persona. Un ajuste razonable no afecta derechos de otra persona. Que la letra la hagas Arial 16, a la otra parte no le está afectando, ¿cierto? Los ajustes razonables implican adaptar contenidos, utilizar formatos más accesibles, modificar horarios tal vez, la adaptación de equipos, hacer más flexible. Esos son los ajustes razonables. Ajustes de procedimiento. Estos son adaptaciones necesarias en un mecanismo alternativo para garantizar su acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Estos pueden incluir el uso de un lenguaje más claro, más sencillo. Los que estamos involucrados en los mecanismos alternativos conocemos perfectamente los canales de comunicación. Y uno de estos canales de comunicación es el contextual, ¿cierto? Un lenguaje más claro, un lenguaje más sencillo. La adaptación de los actos de comunicación, ¿cómo voy a comunicar con un adulto mayor? Tal vez un lenguaje más pausado, hablar un poquito más alto, palabras muy ordinarias, no contextuales. Yo recuerdo que a veces cuando hablaba con mi abuelo o mi abuela, no entendían ciertas palabras que yo les decía. Somos contextos distintos, generaciones distintas. O a veces ellos me decían palabras que yo no entendía. Generaciones, ¿sí? La adaptación de actos de comunicación, la simplificación de los trámites en casos específicos. Un ajuste de procedimiento puede ser que la persona adulta mayor puede estar acompañada o tener presencia de un familiar, de alguien de su confianza. Dentro del procedimiento se pueden adoptar condiciones al proceso, como la oralidad, la formulación de preguntas, para facilitar la comprensión y esta participación del adulto mayor. Garantizarles la atención de manera preferente, una tramitación más expedita para un adulto mayor, especialmente cuando exista alguna condición de salud o riesgo a la vida de esta persona. Esos son ajustes de procedimiento. Permitir que la familia, los cuidadores, participen en este mecanismo si es necesario. Y un ajuste de procedimiento, no de manera generalizada, es ofrecer una asistencia social, ¿sí? Pero de manera no general, sino específica. Otra pregunta: a todos los adultos mayores los debemos de considerar en un mecanismo alternativo de solución de controversias como personas vulnerables. ¿Todos son vulnerables? Del análisis de las reglas básicas de acceso a la justicia de las personas vulnerables, podemos identificar relevantes criterios aplicables. Por ejemplo, en la regla 44 del apartado especial de los mecanismos alternativos, se establece que en todos los casos, antes de iniciar la utilización de una forma alternativa en un conflicto concreto, deben tomarse en consideración las circunstancias particulares, no de manera generalizada. Hay que analizar las condiciones particulares para ver si esa persona
que tiene más de 60 años, que es un adulto mayor, ¿es grupo vulnerable o no es grupo vulnerable? En cada circunstancia particular, ¿sí? Especialmente en aquellas que se puedan considerar en condiciones de vulnerabilidad, como lo pueden ser los adultos mayores. Por otra parte, en la regla 47 se indica que deberá promoverse la adopción de medidas específicas que permitan la participación de las personas en condición de vulnerabilidad en un mecanismo alternativo de solución de conflictos, por medio de la asistencia de profesionales y de intérpretes. Si bien este instrumento nos da ciertos lineamientos de que únicamente a las personas en ciertas condiciones hay que considerarlos vulnerables, estos lineamientos que nos da a los prestadores de la justicia alternativa para actuar de manera correcta en los casos de la intervención de este sector de la población, es importante tomar en cuenta lo resuelto por los altos tribunales de nuestro país en el amparo revisión 1399/2013, que nos dice que las reglas básicas de acceso a la justicia de las personas vulnerables no constituyen propiamente un tratado internacional de carácter vinculante, pero sí una herramienta de gran utilidad para establecer los estándares fundados en el respeto a la dignidad de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, favoreciendo en consecuencia un efectivo acceso a la justicia. Como se ha podido apreciar, el universo de las personas adultas mayores es muy amplio y existen normas de derecho interno e internacional vinculantes y de carácter orientador, como las citadas reglas, para garantizar y proteger los derechos de los integrantes de este grupo de la población. Para ir cerrando, me abocaré a identificar los estándares y los criterios que los operadores de la justicia alternativa debemos aplicar en los casos en los que estén involucrados adultos mayores. Y si todo el universo lo debemos de considerar vulnerable o no, así como señalar las deficiencias, las omisiones de las reglas vigentes. Recordemos quiénes integran a este grupo de personas. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 3, fracción primera, señala que adulto mayor son todas aquellas que cuenten con 60 años o más de edad y se encuentren domiciliadas o de tránsito en el territorio nacional. Bajo el mismo tenor, la Convención Americana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 2, indica que son aquellos de 60 años o más, salvo que la ley interna de los estados determine una edad menor o mayor, mientras no sea superior a los 65 años. Aquí, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Nuevo León, en su artículo 2, nos dice que son todas las personas que cuenten con 60 años o más de edad. Todos los de 60 años de edad son adultos mayores. Todos los adultos mayores requieren una asistencia del Estado para que puedan realizar sus actos, entre ellos ejercer su derecho humano al acceso a la justicia a través de los mecanismos. Necesitan la protección del Estado. Identificando quiénes son los adultos mayores. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de manera general, establece en el artículo 5, fracción segunda, la garantía jurídica de ese sector poblacional, al indicarnos que ellos deberán recibir un trato digno, apropiado, en cualquier procedimiento
en el que intervengan o se involucren, ya sea como agraviados, indiciados o sentenciados, así como obtener el apoyo de las instituciones federales o de cualquier orden territorial en el ejercicio y respeto de sus derechos, además de recibir asesoría gratuita en los procedimientos administrativos y judiciales en los que sean parte. Y además de contar con un representante legal cuando se considere necesario, o sea, no de manera general. Además de las omisiones señaladas, a los ajustes razonables o a los ajustes de procedimiento, existe el riesgo de que en la práctica se puedan vulnerar derechos a la independencia y a la autonomía de este sector de la población, los cuales, como previamente señalamos, están garantizados por la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Para clarificar esto, pondré por ejemplo lo que sucede en Jalisco, y no solo por ser el lugar donde yo resido, o ser el lugar donde yo cuento con una certificación en esta materia, sino porque existe una mala práctica que pudiera vulnerar los derechos de los adultos mayores. Pero también menciono a Jalisco y a esta práctica para que no se llegue a generalizar. En la práctica, y de acuerdo a los criterios establecidos por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, concluida la negociación y los acuerdos se encuentren plasmados en un convenio, al ingresar ese convenio para su registro y su validación ante esta dependencia del Poder Judicial, si alguna de las partes es adulto mayor, de manera generalizada se ordena dar vista a la Procuraduría Social, para que ellos manifiesten lo que su representación corresponda. Yo el último convenio que presentamos la semana pasada, ya íbamos en el expediente 37,000. Y hay 2 agentes sociales adscritos al instituto. De acuerdo a estos porcentajes, el 14%, si no vamos a números, serían adultos mayores. ¿Cuántos expedientes le toca a cada agente social revisar para manifestar lo que su derecho corresponda? Sin embargo, esta participación del agente social no se encuentra justificada en la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Bueno, son los artículos relativos, el 5 bis y el 67, solamente regula la intervención en los casos en los que puedan verse afectados los derechos de los niños, adolescentes, incapaces, ausentes, sus bienes, omitiéndose específicamente a este grupo vulnerable que estamos refiriéndonos. Pues no es legal su participación. Si bien podemos observar, analizando la legislación de mi entidad, el reglamento de métodos alternos de solución de controversias y validación, en los artículos 29 al 32, se prescribe la intervención y el procedimiento de la Procuraduría Social en los convenios de justicia alternativa. Pero dicha participación tampoco es clara, no es específica en los casos en los que participen adultos mayores, sí los niños, niñas, adolescentes, pero no adultos mayores. Si nos vamos a las atribuciones de la Procuraduría Social de Jalisco, previstas en su ley orgánica, identificamos en el artículo 4, fracción segunda, que rige su intervención en materia de representación social, y en los incisos B, C y E, señala respectivamente la procuración de la legalidad en los asuntos del orden civil y familiar, la representación y tutelaje
de los derechos e intereses de las personas incapaces, ausentes, desaparecidas e ignoradas. ¿Y los adultos mayores? Y esta ley orgánica dice, y en materia de justicia alternativa, únicamente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. Pues, ¿cuáles? No me las señalas cuáles son. La representación social en el Estado de Jalisco, de conformidad al artículo 18.2, fracción cuarta de su ley orgánica, consiste en vigilar y procurar el respeto y el pleno ejercicio de los derechos de los adultos mayores. Así lo establece. Sin embargo, esta facultad expresamente señala que será solamente en los casos y procedimientos jurisdiccionales. No menciona a los mecanismos alternativos. En el mismo sentido, el reglamento interior de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, al establecer en el artículo 17, fracciones 3 y 5, las atribuciones de su subprocuraduría social en cuanto a la vigilancia, procuración y respeto y pleno ejercicio de los derechos e intereses, entre otros sujetos de los adultos mayores, especifica que dicha intervención es únicamente en procedimientos jurisdiccionales en los que ellos sean parte, omitiéndose de nueva cuenta a la justicia alternativa. Todas estas inconsistencias y omisiones sobre cómo garantizar un adecuado acceso a la justicia a través de los mecanismos alternativos a los adultos mayores, no solo radica en la falta de una regulación clara y el no indicar cuáles serían las medidas afirmativas y los ajustes razonables, sino también generalizar que todas las personas mayores de 60 años son invariablemente vulnerables. Sin la realización de una ponderación de sus condiciones físicas o mentales, pues es evidente que no en todos los casos estas personas tienen alguna limitante para que se les tenga que brindar una asistencia o una protección especial. De hacerlo de manera automática y generalizada, como en la práctica sucede, en Jalisco esperemos que no se replique, considero que de esta manera se estaría violando la dignidad de este grupo de población, por la estigmatización de que con la vejez existe un deterioro físico o de los sentidos. Yo hace 15 días estaba corriendo una carrera en Guadalajara y veía adultos mayores que me pasaban. Y decía, mira, ahí va un grupo vulnerable. Ahí va. Pero iban, pero bien, ¿eh? Yo recuerdo un caso, lo que me motivó a analizar a los adultos mayores como grupo vulnerable fue que mi mamá tiene una casa en Guadalajara, una casa que renta. Entonces me pidió hacerle un contrato preventivo, ¿sí?, de los que hablábamos hace un momento. Le dije, oye mamá, yo no puedo porque tengo un impedimento, pues soy tu hijo. Le dije, pero yo te ayudo, que a un conocido mío te haga el convenio, el contrato, yo te lo hago, él te hace el convenio de justicia alternativa para prevenir un conflicto futuro. ¿Va? Y pues ya le comenté a mi amigo, lo hizo, me lo entrega, lo presentamos. Y en alguna ocasión mi mamá lo ve y me dice, oye, ¿y este sello de qué es? Le dije, mamá, es que le dieron vista a la Procuradora Social. ¿Por qué? Porque pues el Estado tiene que verificar que por tu condición de adulto mayor estés en condiciones mentales y físicas para poder comprometerte en un contrato y en un convenio. Se enojó tanto mi mamá. Me dijo, oye, yo decido, yo estoy en condiciones,
¿por qué el Estado tiene que verificar mi condición? Mi mamá es una persona muy lúcida. Mi papá y mi mamá, adultos mayores, muy lúcidos, que no necesitan la intervención del Estado para sus actos. ¿Sí? Sí, adelante. Olveda García, sí. Gracias. La interseccionalidad que hablábamos. Uh-huh. Sí, las personas salvaguardas son las personas cuidadoras. Sí, ¿verdad? Porque no lo identificaba con ese término. Bueno, como mencioné hace un momento, cuando un adulto mayor intervenga en un procedimiento de un mecanismo alternativo, puede estar acompañado de una persona cuidadora. Sí hay que permitirles el acceso, porque esta persona adulta mayor, en algunas condiciones y circunstancias, sí requiere este apoyo, tal vez hasta emocional. Donde se dice que él va a decidir de todo por esta persona. O sea, ya no es ese juicio de interdicción, sino ahora es personas salvaguardas. Entonces, sí. No sé si ha pasado, haya habido una experiencia allá en Guadalajara. No, en Jalisco no tenemos experiencia en ese sentido, y yo no lo veo como un ajuste de procedimiento porque aquí, si nos vamos a un estricto, pues tendría que ser un apoderado, en todo caso, no una persona cuidadora. Tú eres cuidador, puedes estar aquí presente para un apoyo emocional, pero no para que tomes una decisión por esa persona, porque las decisiones sí son importantes, y en este caso tendrá que tener algún poder específico, ¿sí? Todo esto que les comento de los adultos mayores, ¿qué adulto mayor en condición de vulnerabilidad? Por el caso de estas personas que me alcanzaban y me pasaban en la carrera, que decía, mira cuántas personas vulnerables están corriendo, qué bien. Lo de mi mamá, que también se molestó mucho. Le dice, mamá, pues es un trámite. Y me dice, no, yo no quiero que el Estado intervenga, yo tomo mis decisiones. Lo que les hablaba hace un rato, la autonomía, la independencia. Ante esto, los tribunales de nuestro país, una tesis bien interesante, con número de registro digital 202-6040, señala lo siguiente, dice, reconociendo que el adulto mayor puede conservar intactas y enriquecidas por la experiencia sus facultades mentales. Fíjense qué interesante dice. Las personas adultas mayores pueden conservar intactas y enriquecidas por la experiencia sus facultades mentales y tomar sus decisiones por voluntad propia. Sostener lo anterior, que por el solo hecho de contar con edad avanzada, da lugar a adoptar un criterio estigmatizante, desdignificante y totalizador, lo que los afecta para ejercer por sí mismos el control de su vida, el control de su patrimonio, lo que les impide proyectarse y a desarrollarse en igualdad de condiciones. En consecuencia, este criterio lesiona esto que hace Jalisco inmediatamente Procuraduría Social. Adulto mayor, más de 60, Procuraduría Social. Yo espero llegar a los 60, todavía me faltan algunos años. Y espero llegar en condiciones mentales, físicas, adecuadas, pues,
para yo tener mi independencia y hacer mis actos, decir voy a Monterrey o no voy. Si me invita Jesús, vengo otra vez, pero por mi propia decisión, ¿no? Este criterio de Jalisco lesiona la independencia, la autodeterminación, la dignidad de este sector de la sociedad, impidiéndoles vivir su vida digna, de tomar decisiones a su propia voluntad, que no haya injerencia o intervención del Estado. Bajo este mismo criterio y argumento, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 13.099, diagonal 2013, reconoció, fíjense qué interesante criterio de la Corte, reconoció que el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad. El solo hecho de aceptar que por ser adulto mayor es insuficiente para considerarlo en automático como vulnerable, únicamente acontece cuando se demuestra que la vejez ha colocado a la persona en un estado que realmente imposibilita acceder en forma efectiva al sistema judicial. Por consecuencia, se estaría violando el principio de legalidad y los derechos de la independencia y autonomía en los casos en los que participen adultos mayores. Y cuando en forma automática se le da vista del convenio de justicia alternativa a la Procuraduría Social, ya que como se estableció, dicha intervención no está clara en la norma jurídica. Asimismo, se transgrede la independencia, la autodeterminación, la dignidad de las personas por la generalización de considerarlos vulnerables. Lo procedente debería de ser que el agente social de dicha dependencia valorara cada caso en particular, así como las condiciones físicas y mentales de los adultos mayores que intervienen, para determinar si necesita dicha intervención o no necesita dicha intervención. En ese sentido, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también al resolver un amparo directo, el 71.055, diagonal 2017, que por analogía podemos vincularlo a la materia que estamos analizando, determinó que los agentes de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco deben intervenir en todos los juicios donde se afecte a la persona, bienes o derechos de, entre otros sujetos, a los adultos mayores, argumentando que para la efectiva vigencia de esta garantía procesal no bastaba la mera formalidad de haber notificado o darle vista al agente social, sino que es necesario que éste exponga ante el juez si considera necesaria su intervención dentro del juicio o, en su caso, cuál sería el alcance de la intervención. Aquí en Nuevo León es distinto, afortunadamente. Aquí sí se respeta, sí se garantiza esa independencia, esa autonomía de los adultos mayores cuando intervienen en un mecanismo alternativo y no lo consideran en automático o de manera general vulnerable. En la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el numeral 3, fracción primera, al definir la asistencia social, nos indica que es el conjunto de acciones tendientes a modificar y a mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de las personas en estado de necesidad, desprotección, desventaja física o mental, propiciando su incorporación plena en la sociedad. Como se ve, no se generaliza, sino se individualiza las condiciones. Por otra parte, el artículo 5 establece los derechos de los adultos mayores en cuanto a la certeza jurídica. Nos dice, por ejemplo, en la fracción D, este derecho que tienen los adultos mayores a expresar libremente su opinión, conocer sus derechos, participar en el ámbito familiar, comunitario, así como en todo procedimiento administrativo o judicial
que afecte sus esferas personal, familiar o social. Inciso C, recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial o administrativo. Y aquí lo importante, fracción E, contar con asesoría jurídica y con un representante cuando lo considere necesario, poniendo especial cuidado en la protección de su patrimonio personal, familiar o en su caso, cuando sea el caso, perdón. ¿Sí? En esta misma legislación, en cuanto a la atribución de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, en el artículo 51, nos dice que no es intervenir de manera generalizada en todos los casos de los adultos mayores, sino, fracción quinta que nos dice, asesorar vía los métodos alternos a la prevención y solución de conflictos a las personas adultas mayores en cualquier procedimiento legal en las que éstas sean parte. Como conclusión, podemos señalar que para garantizar plenamente el derecho del acceso a la justicia de los adultos mayores en los mecanismos alternativos de solución de controversias, es necesario que las leyes establezcan los estándares, los criterios y procedimientos específicos de cómo llevar a cabo estos estándares, estos ajustes razonables, estos ajustes de procedimiento y no nos tengamos que ir a otras fuentes. Y también, por las condiciones propias de este sector, cómo implementemos estos ajustes necesarios para ponerlos en una situación de igualdad, pero también, importantísimo, no catalogarlos, no estigmatizarlos, que solo por ser adulto mayor, solo por tener 60 años de edad, no pueden hacerse cargo de su vida propia, que puedan tomar a cabo sus decisiones ellos de manera libre, sin que el Estado tenga que participar, sin que el Estado tenga que intervenir. Por su atención, muchas gracias. Con todo gusto. Sí, dos. Muchísimas gracias por su generosidad de compartir información tan valiosa. Como usted bien dijo al principio de su disertación, Nora Lanís. Nora, mucho gusto. Acciones afirmativas, ajustes razonables, el sueño de quienes ejercen un derecho. Es que es precioso, el derecho es hermosísimo en el papel. Cuando ya lo llevamos a la realidad, ahí están los ajustes razonables, ¿verdad? Ahí está el problema, la problemática. A mí me da mucho gusto, me colma de satisfacción ver a estos jóvenes que están por servir a la sociedad como cuerpos de seguridad de primer contacto. Me imagino que van a ser de primer contacto. ¿Qué mensaje les puede dejar a ellos con respecto a cuando es evidente la situación de vulnerabilidad y que los mecanismos alternativos abren una puerta maravillosa al diálogo, decíamos desde hace muchos años, hay que mediar lo mediable. No es que a fuerza tienes que resolver todo vía mecanismos alternativos, pero está demostradísimo y pues
con quién estoy hablando, ¿verdad? Que aun cuando las partes deciden someterse a procedimiento judicial, una vez que han pasado por mecanismos alternativos, participan en el procedimiento judicial con otra actitud. Yo le agradecería muchísimo que les diera un mensaje en este tema a estos jóvenes con toda la esperanza de que van a hacer un gran cambio. Y muchas gracias por la generosidad de todas sus palabras. Tenemos mucho que hacer siempre. Entonces, el compromiso es que esto que ha sembrado usted en nosotros, estas inquietudes, pues llevarlas a que no solo los adultos mayores, sino cualquier persona en estado de vulnerabilidad vea las puertas abiertas como una opción excelente, y sobre todo el sanar, porque hay veces que las personas no llegan a acuerdos correctos porque no son escuchadas. Creo que una de las beneficios enormes de los mecanismos alternativos es poder ser escuchado, ¿verdad? Muchísimas gracias y muchos más éxitos. Esperemos que no sea la última vez que nos visite. Muy amable. Muchas gracias, señora Nora Lenís, por sus palabras. Pues, ¿qué les pudiera decir no solamente a las personas que están en estos cuerpos de seguridad? Pues el respeto a la dignidad. Creo que eso es lo importante, respetar la dignidad de las personas. Y fíjense, no digo derechos, digo dignidad. Los derechos es el medio, el fin es la dignidad. Proteger la dignidad de las personas, en este caso, en cualquier circunstancia, condiciones de vulnerabilidad, no solamente adultos mayores, sino cualquier persona, por realizar ajustes razonables ante ellos, ajustes de procedimiento, para garantizar esta dignidad. A mí me gusta mucho ese término, la dignidad de las personas. ¿Sí? Si alguien más tiene alguna pregunta para el doctor. Hasta acá. Muy buenos días. ¿Sí? Ahí va el micrófono si gusta. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Mi duda es si aquí en Nuevo León existe la Procuraduría Social que usted nombra mucho en Jalisco. Sí, aquí está la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor. Ok, gracias. Es que nunca había escuchado ese término aquí. ¿Y es en esta sede, aquí en el Tribunal No, Supremo? creo que no, pero bueno, yo no soy de Monterrey, de Nuevo León, no sé dónde sea su sede, pero de acuerdo a la ley de los derechos de las personas adultas mayores, existe esta Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor. Es cuestión de buscarla. Yo la encontré en internet, entonces es fácil encontrarla. Y ahí está el domicilio, no lo recuerdo. Sí, gracias, muy amable. Para servirle. Gracias. Oye, estupenda exposición, se ve que hay todo un desarrollo que has realizado. A mí me gustaría si pudieras compartirnos a lo mejor un poco más acerca de ejemplos, eso que decías, letra más grande, desde luego, el tema de persona de apoyo, también creo que puede ser alguien que se ocupe. Y si pudieras hablarnos un poco más de situaciones donde pues, se ocupa este ajuste razonable o procedimiento, y qué cosas en particulares serían. Muchas veces hasta por lógica, en algunas condiciones, no digo que en todas, ¿no? Pero
acuérdate cuando hablabas con tu abuelita o tu abuelo, ¿no le hablabas un poquito más pausado? ¿No le hablabas un poquito más alto? ¿No le tratabas de especificar una idea de una forma muy clara? ¿No le hacías preguntas para ver si entendía todo el contexto? Eso lo hacíamos. Mi abuela murió a los 98 años y todavía poco antes de morir estaba lúcida. Y cuando nosotros la visitábamos en el pueblo donde era, pues así le hablaba, más fuerte. Por la edad, pues iba perdiendo la claridad del oído. También tantas cosas en su cabeza, había que pausar un poco más las ideas. Los horarios también. Muchas veces un adulto mayor tiene horarios que tenemos que ser un poco más flexibles. Y aquí hablo de los centros privados. Los centros públicos pues tienen un horario de servidor público, no sé, acá en Jalisco de 9 a 4 de la tarde. Ser flexible, tener mucha flexibilidad con los adultos mayores, en los casos que se requiera. Porque hay personas de 60 años pues, que están, pues ya la propia medicina, la propia evolución ha hecho que las personas a los 60 años, 70 años, 80 años estén muy bien. Yo aquí veo muchas personas que con respeto lo digo, que se ve que tienen más de 60 años y están enteros. Yo recuerdo cuando era muy niño, mi bisabuelita tenía 50 y tantos años, 60 años, no sé, y la veíamos pero acabadísima, ¿cierto? Entonces hay que hacer ese tipo de ajustes razonables y de procedimiento en los mecanismos. Desafortunadamente no tenemos unos estándares muy claros, unos criterios muy claros. Por eso la Convención señala, los poderes judiciales, ahí les encargo los manuales, Ahí están los manuales. Ya estamos trabajando en los manuales. ¿Cuándo nos vamos a esperar? ¿En el 2070 que el 34% de la población sea adulta mayor? ¿Que seamos adultos mayores? Muy bien. Sí. Buen día, muchas gracias. Rolfo Sánchez, de Gente Grandiosa. Una pregunta, si en ustedes tuvieran el establecer un plan de trabajo legislativo para cerrar estas brechas que acaba de decir, ¿cuáles serían esas primeras 3, 5 acciones que habría que tomar, a qué nivel habría que tomarse para cerrar esas brechas? La primera acción sería reunirme con adultos mayores. Con eso. Reunirme con personas que trabajan en la Procuraduría de la Defensa de los Adultos Mayores. Pero yo creo que primero con los adultos mayores. Personas que han tenido alguna dificultad en el acceso a la justicia. Ahí sería. ¿Sí? Buenos días, doctor. Buenos días. Aquí estamos el personal de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor. Ah, mira, aquí la señora. La señora de acá arriba estaba preguntando dónde estaban ustedes. Sí, bueno, nosotros pertenecemos al DIF Nuevo León y estamos ubicados en Morones Prieto 600 en la colonia Independencia. Ahí está. ¿Qué cruce el? Es sobre Morones Prieto, ahí está el DIF, está el corazón, ahí estamos para servirles. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Priscila Fuentes, aquí estoy. Ah, Priscila Fuentes de San Pedro, del municipio de San Pedro. Mi pregunta es la siguiente. Mencionó algo de situaciones o casos personalizados o muy individualizados.
en temas del adulto mayor. ¿Cuál es el alcance jurídico de las situaciones personalizadas o individualizadas? O sea, tengo entendido que no podemos homologar criterios en los temas de los adultos mayores porque cada uno tiene una situación diferente, pero jurídicamente en estos casos personalizados, ¿cuál es el alcance? No, voy a poner un ejemplo, no sé, una persona, un PPL, una persona privada de la libertad o una persona en detención, jurídicamente, o sea, ¿cuál es el alcance que nosotros le podemos dar en términos personalizados o individualizados al adulto mayor? Ujú. Bueno, todos estos alcances, acuérdate lo que nos dice la convención, una atención preferencial, una atención distinta a un adulto mayor en cualquier circunstancia en la que se encuentra, no se debe de considerar como una discriminación a la otra parte. Son ajustes razonables o de procedimiento para poner a ese adulto mayor en una condición de igualdad. La otra parte no se tiene que sentir afectada de decir es que lo estás ayudando más a él, y de acuerdo a este principio de la justicia alternativa, que es la imparcialidad, no se debería de haber afectado. Entonces, creo que en ese aspecto la convención sí es muy clara. No hay discriminación, no hay distinción. Tanto, inclusive, hay una línea jurisprudencial muy interesante en el sistema interamericano de estas distinciones positivas, ¿sí? La distinción positiva. En otros casos, pues sí sería una distinción negativa, pero aquí son distinciones positivas. Entonces, no debería de afectar este procedimiento por las condiciones de igualdad. ¿Sí? No sé si quedó contestado. Sí, muy bien, muchas Muy gracias. amable. Buenos días. Hola, buenos días. Por acá. ¿De dónde ahora? Buenos días, Sherry Acá. Osorio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Preparatoria 7. A mí me gustaría más bien que pudiéramos hacer un análisis a nivel estatal, y no dudo que ya lo haya hecho la Procuraduría del Adulto Mayor, sobre qué empuja al adulto mayor a tener que solicitar este tipo de mecanismos, qué es lo que le está empujando. Una cuestión de valores, una cuestión de educación, una educación de cultura, porque si bien es cierto tenemos una legislación muy robusta a nivel local, nacional e internacional, pero ¿qué está sucediendo en la sociedad? Desde nuestra casa, de nuestra familia, a nuestros hijos, que ellos tienen que ir a solicitar, se le trate con dignidad. Sí, claro. Pues mire, acuérdese que lo que decía Cicerón, que como cuando casi al principio dije, la conciliación es un acto de libertad digno de elogio. La justicia alternativa es la forma más antigua, es la forma más orgánica, la forma más humana de resolver los conflictos. Ya se resolvían los conflictos mediante la negociación antes de que existiera el Estado, antes de que existieran los tribunales. Las personas negociaban, y muchas veces acompañados de un tercero, ese tercero imparcial que llevaba a cabo esta negociación para encontrar los intereses de las personas. Entonces creo que estamos volviendo a lo básico, y además de todos los beneficios de la justicia alternativa, ¿no? La economía procesal, por ejemplo, tiempo, dinero, desgaste. Muchas veces el fin es el mismo, pero qué mejor que las personas generen los acuerdos a que alguien más tome el control. Y como decían los autores del método Harvard de negociación, pues el sistema frustrante, donde el poder de las partes influye mucho en la toma de las decisiones. Poder efectivo. Las personas tienen el control de su conflicto, las personas son las que eligen la forma de resolverlo y generan los acuerdos, y acuerdos tan satisfactorios que se cumplen. En Jalisco, en la entidad donde yo me desempeño como prestador, de acuerdo a las estadísticas dadas a conocer por el Instituto de Justicia Alternativa, nos señalan que menos del 3% de los convenios se tienen que ejecutar vía judicial.
nos habla de un altísimo grado de efectividad, menos del 3%, o sea, el 97% de los convenios, más del 97% se cumplen voluntariamente. ¿Y por qué es eso, lo que usted me dice? Porque las personas son las que voluntariamente van, generan sus acuerdos satisfactorios, y se cumplen. Yo quisiera preguntar, ¿cuántas sentencias de un juez se cumplen? Los que somos litigantes, cuando le decimos a nuestro cliente, mira, ya salió la sentencia, ya definitiva, ya no hay recurso. Felicidades. Sí, falta ejecutarla. Vamos a ejecutarla, a ver si podemos recuperar todo lo que te debe, a ver si te paga los 36 meses de renta que te debe, a ver cómo está la casa. Pero ahí está tu sentencia, felicidades. Y además, mis honorarios. ¿Le estamos resolviendo el conflicto? Definitivamente no. Muy bien. Sí. Carmen Rojas, del Centro de Mediación del municipio de San Pedro. Le voy a compartir un asunto que nosotros el mes pasado mediamos. Efectivamente nos llega una adulta mayor de 85 años acompañada con 3 hijos y nos solicita hacer una mediación para tener un divorcio voluntario con su esposo de 86 años y 65 años de matrimonio. Fue un reto, la verdad, pero una experiencia increíble, muy bonita, por eso la quiero externar. La escuchamos primero a ella conjuntamente con sus 3 hijos, 7 son los que tuvieron ellos, y bueno, lo primero fue analizar el asunto. Solicitamos que vinieran los otros 4 hijos, 2 en Estados Unidos por vía Zoom. Entonces llevamos una mediación con los hijos para tener el conocimiento de lo que querían sus padres. Ya cuando pues ambos hijos tenían conocimiento que tenían ellos 17 años sin cumplir sus labores de esposos, más que vivían juntos, pero cada en la misma casa, pero separados. O sea, el señor se cocinaba solo, se lavaba, y la señora aparte igual, propio. También lo mismo. Cuando invitamos al señor, él como que al principio se sorprendió, como que no quería por el hecho de que ya estaban grandes y todo, pero él aún ahí manifestaba que pues que era lo mejor. Lo analizó y ya ahorita platicamos, vimos, hicimos mediación y ambos decidieron divorciarse, y en ese proceso estamos. Nosotros pensamos que el mismo convenio, al momento de ejecutar el convenio, sancionarlo, pues pensé que le iban a dar parte a la Procuraduría para que interviniera. Pues sorpresa, no, ya ahorita ya está, se le está notificando a la señora y probablemente la otra semana ya sea la primera audiencia y ambos se van a divorciar. Y ahí participaron sus hijos, estuvieron de acuerdo, tuvimos también asesoría legal que nos apoyara y todo muy bien. Entonces ambos dijeron que aunque sean los últimos años de su vida, pero quieren ser felices y ya separados cada uno por su lado. Claro ejemplo de la dignidad humana. Exactamente. Autonomía, independencia del adulto mayor, libre desarrollo de la personalidad. Sí, y ¿Por qué le vas a afectar a una persona de 80 años que se quiera divorciar? A lo mejor se quiere volver a casar, ¿por qué no? Pues efectivamente, pues sí. el señor de 86 años teniendo pues ese abandono por esposa, él comentaba que después se consiguió una novia de 75. Ahí está. Consiguió su novia de 75 y él espera poderse divorciar bien, porque de hecho ahorita todavía están viviendo los dos en la casa. Él divorciándose, obviamente se va a casar, sí. Autonomía, independencia, dignidad. De esa que habló, efectivamente. Muy buen trabajo. Gracias.
Hola, hola, buenos días. Como capacitadora de seguridad privada y día con día muchas veces me llegan a mi departamento personas mayores, ya sea a partir de 50 hasta 65 años. Y la verdad, yo todos los días me quedo sorprendida por esas personas. Muchas veces son personas que tienen una memoria excelente, o sea, y que trabajan de una manera espectacular. Ahora, lo que yo le pido a usted, por favor, es si me pudiera decir una manera de poder hablar también con ellas o decirles, porque también así hay personas que tienen muchas capacidades, ¿verdad?, para poder pues seguir laborando, seguir trabajando, o sea, seguir sintiéndose activos. Y a veces llegan con nosotros y a veces como que ellos mismos solos se agüitan, o porque la sociedad desgraciadamente los agüita y dicen, no, es que tú ya no puedes estar trabajando, ya no puedes hacer esto. Y yo le digo, a ver, vengas a hacer el examen primero, vamos a checarlo, a ver, ¿y qué ve? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué esto? Y salen muy bien, y les digo, ya ve, sí puede, ya está contratado. ¿En serio? Sí, bueno. Es que es esta estigmatización que tenemos de que el adulto mayor ya no puede. No hay que considerar solamente por tener 60 años de edad una persona ya vulnerable, que ya no puede trabajar, que no puede realizar su vida, que no tiene la autonomía. O sea, inicia una etapa de vida, pero hay que garantizarles esta independencia, esta autonomía. No hay que estigmatizarlos pues ya indebidamente, ¿no? Que es lo que mucha de la población adulta mayor se duele, ¿sí? De que la propia sociedad, su propia familia, el Estado, pues ya los considera vulnerables. Muchas gracias. Gracias. Sí. Queremos agradecer al profesor Jorge Guillermo Olvera García por su conferencia del día de hoy, el acceso a la justicia alternativa de los adultos mayores como grupo vulnerable. En estos momentos, el doctor Jesús España Lozano hará entrega de la constancia que lo merita. Un fuerte aplauso para el maestro Jorge Guillermo Olvera García. Sí, ahí se escucha. Muchas gracias, doctor Guillermo Olvera, por su brillante exposición. Desde el Poder Judicial extendemos este reconocimiento que a la letra dice: el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Guillermo Olvera García por su valiosa participación en la conferencia El acceso a la justicia alternativa de los adultos mayores como grupo vulnerable, en el marco de la Semana de la Mediación 2025, organizado por el Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Estado de Nuevo León, realizada del 3 al 7 de noviembre. Se firma en Monterrey, Nuevo León, a 3 de noviembre del 2025. Muchas felicidades. Muchísimas gracias a todos los que fueron parte de esta conferencia de parte del señor Jorge Guillermo Olvera García. Vamos a hacer una pequeña break para continuar nuestras actividades a las 15 horas con la conferencia La negociación jurídica de la confrontación a la solución colaborativa. Esperamos su presencia en las instalaciones de este auditorio del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias.